Hola, hola pequeños y pequeñas. Estamos por terminar nuestro gran viaje. En la Escuela Bíblica de Vacaciones 2022, el GPS de Dios. ¡Ay, mira! Ahí van nuestros autos. Y ya que nos dirigimos a la tierra prometida, recordemos un poco acerca del recorrido que hemos hecho hasta el día de hoy. El día 1 conocimos al juez llamado Jefté. A través de su historia aprendimos que aún en un contexto difícil Dios puede guiarnos para cumplir un propósito especial en nuestras vidas. El día 2 conocimos la historia de otro juez, Sansón, un hombre fuerte y muy amado por Dios. Su nacimiento fue un milagro. Sansón tomó decisiones equivocadas y esto le trajo consecuencias muy tristes. Sin embargo, él se arrepintió y Dios le concedió su perdón y una última oportunidad al escuchar su ruego. Nosotros también debemos reflexionar sobre nuestras acciones y si éstas son agradables a Dios. El día 3, el siguiente juez que conocimos fue Gedeón. A través de su vida aprendemos que a veces nuestros pensamientos nos pueden llevar a desconfiar o a dudar de Dios. Sin embargo, Dios nos muestra que está con nosotros y siempre debemos confiar en Él. El día 4 conocimos a una mujer juez, Débora, valiente y con una convicción plena en Dios. Confió en que Él los libraría de los reyes que los lastimaban y los oprimían, y así aprendimos que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. ¿Te das cuenta? Cada uno de estos jueces actuaron como libertadores del pueblo de Israel, y Dios usó sus vidas. ¿Por qué sucedía esto? Había algo común en estas historias, y era la actitud del pueblo de Israel. Cuando Moisés y Josué ya habían muerto, y el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, recibieron de parte de Dios la ordenanza de no contaminarse con los pueblos que habitaban esas regiones. Sin embargo, el pueblo de Israel comenzó a contaminarse y adoptaron costumbres y tradiciones de aquellos pueblos, cayendo en el pecado de la idolatría. ¿Sabes lo que es eso? El pecado de la idolatría consiste en adorar a dioses falsos. Esto no le agrada a Dios. Como consecuencia de ese pecado en el que el pueblo cayó en innumerables ocasiones, Dios permitía que esos pueblos, por ejemplo los filisteos, los amorreos, los cananeos, los amonitas, oprimieran y esclavizaran al pueblo de Israel. ¿Qué crees que el pueblo de Israel hacía cuando se encontraban ya desesperados de esa situación? Así es, el pueblo se arrepentía y suplicaba la ayuda de Dios, reconociendo nuevamente al único Dios grande y verdadero. Y era entonces cuando Dios enviaba a hombres valientes que los liberaran. Algunos de ellos fueron Otoniel y Samuel. Otoniel fue el primer juez de Israel y Samuel el último. Dios usaba la vida de los jueces para que el pueblo de Israel nuevamente tuviera paz. ¿Te das cuenta por qué era un ciclo? El pueblo de Israel caía en la idolatría. Eran oprimidos por los pueblos vecinos, suplicaban a Dios y Dios les enviaba a un libertador y tenían paz por algún tiempo, pero nuevamente caían en el pecado. Hace un rato escuchábamos que Dios levantó a Otoniel como juez de Israel debido a que el pueblo de Israel había caído en la idolatría y por esta razón Dios se enojó mucho con el pueblo y permitió que Cusán-Rizatai, rey de Mesopotamia, los esclavizara por 8 años. Durante este tiempo tuvieron que servir a los de Mesopotamia y pagarles impuestos. Un día el pueblo, cansado de la esclavitud, oró a Dios y le pidió que enviara un libertador, y fue que envió Dios a Otoniel y fue usado poderosamente para vencer a este rey. Igualmente, Samuel, además de ser profeta en Israel, fue juez, ayudando al pueblo a reconocer que habían pecado contra Dios y arrepentirse de su maldad. Él ofreció sacrificio a Jehová mientras el pueblo peleaba contra los filisteos. Por tal razón, Dios les dio la victoria y cumplió su promesa.
Otoniel y Samuel se dejaron guiar por Dios y fueron obedientes a Él. Por lo tanto, Dios les ayudó y les dio la victoria en contra de sus enemigos. ¿Qué aprendimos de todo esto? Así como el pueblo de Israel se apartaba y se olvidaba de Dios, así nosotros también podemos caer en este error, adoptando las ideologías, los comportamientos, las conductas, las tradiciones, las costumbres y la forma de ser de todas las demás personas. Pero ¿sabes una cosa? El Señor Jesucristo es el gran libertador y Él puede hacer todas las cosas nuevas y diferentes. Puede transformar el pecado y la muerte en vida. ¿Te gustaría recibirle en tu corazón? ¿Qué entiendes cuando escuchas este sonido? Recalculando, recalculando, recalculando. Hay muchas cosas que pueden apartarnos o desviarnos del camino de Dios y que también pueden contaminar nuestro corazón. Lo que miras, en lo que te distraes, lo que escuchas, lo que juegas, inclusive las personas con las que te juntas y compartes amistad. Tal vez te preguntas, ¿cómo saber cuál es la ruta para llegar a Dios? Lee y escucha lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 143:8. Por la mañana hazme saber tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. ¿Cuál es el GPS de Dios? Exacto, la Biblia es tu GPS. ¿Estás dispuesto a dejarte guiar por Dios y hacer su voluntad? Pues sube, pidamos a Dios nos dirija para llegar a la vida eterna. Deja todo y ven conmigo, con mi mano pondré la suya, iré con él.